Muchas gracias y muchas gracias, Felipe, por la presentación. Ha sido muy interesante ver ese panorama internacional de diversificación y el futuro de los combustibles líquidos y cómo va a ser la situación en Colombia, dónde va a estar la oferta de combustibles líquidos, dónde van a estar los déficits de demanda, de necesidad de mayor importación, especialmente en el caso nuestro colombiano. Y bueno, doy la bienvenida a nuestros panelistas expertos. Realmente es un gusto tener estos expertos en combustibles líquidos acá y tener la oportunidad de compartir este conversatorio con todos ustedes. Pues bienvenidos y empecemos, Felipe, de pronto contigo. Quisiéramos, a partir de la presentación que nos hiciste y teniendo en cuenta el contexto internacional, ¿qué oportunidades habría para Colombia para flexibilizar y optimizar el abastecimiento de combustibles? Porque como lo vemos, los combustibles líquidos por lo menos van a seguir siendo necesarios y hay retos importantes para mejorar y dar una mayor eficiencia en el abastecimiento. ¿Qué oportunidades nos podrías compartir? Bien, María, yo creo que las oportunidades están en diversos segmentos, ¿no? Desde el suministro, empecemos desde inversiones en las refinerías, de las inversiones que pueden ocurrir en todos los segmentos de la logística y distribución del combustible, ¿no? Hay mucho espacio para que haya más inversión también en la parte de las gasolineras, ¿no? O sea, hay espacio de muchas maneras. Lo que hay que expandir, ¿no? Es la diversidad de los players que existen, ¿no? Por supuesto, sabemos que refinación, aunque sea un mercado abierto, estamos concentrados dentro del rol de Ecopetrol. La parte de la logística, ¿no? De ductos también dependiente de la mayoría de CENET, ¿no? Pero hay diversidades en otros sectores. Mira la diversidad que tenemos en el sector, ¿no? De las estaciones de servicio, en algunos de los terminales, ¿no? Pero ¿cómo atraer más interés e invertir en este sector? Y traer condiciones de mercado, ¿no? Donde la seguridad se establece no por regulación, a veces sin duda hay el interés de asegurar, ¿no? Que haya suficiente combustibles para atender la población y en un día no se quede sin combustibles, pero ¿no? ¿Cómo traer condiciones de mercado que haya competitividad, ¿no? Y este combustible se pueda mover de la manera más rápida y eficiente hacia los consumidores? Entonces, yo resumiría en atraer, diversificar, atraer capital de todos los sectores, ¿no? El colombiano internacional, pero diversificación es siempre muy importante para asegurarse que sea suficiente y eficiente. Y en Colombia, digamos, y también teniendo en cuenta la tendencia internacional de mejora de calidad de los combustibles, también qué oportunidades tenemos también de cómo está evolucionando la calidad y qué oportunidades habría también para Colombia mejorar también en su calidad también de importador de estos combustibles. Hoy un 20%, pero seguramente va a ir en aumento esta necesidad. Sí, Colombia es muy similar a muchos de los países en América Latina donde el avance de las especificaciones de calidad de los combustibles van relacionadas con la capacidad de la toma de decisión e inversión en las empresas estatales que producen esos combustibles, ¿no? Sabemos que si queremos combustibles de mejor calidad hay opciones, no, pero eso siempre hay una brecha en lo que queremos hacer de lo que podemos hacer dentro de las refinerías. La tendencia es que cada vez más hay una consolidación, una convergencia, ¿no? De la calidad de los combustibles. Y mira la calidad de los combustibles en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Y eso facilita mucho para este mercado global. Entonces, si Colombia puede moverse y moverse rápido en las tendencias que ocurren en Europa, en Estados Unidos, de calidad,
yo creo que eso tiene un beneficio, ¿no?, a esas condiciones de mercado que mencionamos. Pero no podemos siempre esperar que la calidad sea dependiente de solo lo que podemos proveer con lo que tenemos, ¿no? Porque al final del día el aire que respiramos cabe a todos nosotros y no podemos, ¿no?, comprometer este tipo de mejoría en lo que es la calidad. O sea, el avance va a seguir, necesita presupuesto, necesita dinero para inversiones en calidad de combustibles, pero se puede buscar las maneras de suministrar tanto por la empresa local como las importaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Juan José, desde Primax y en general desde la distribución mayorista, que es un agente de la cadena, como en la mitad de la cadena de distribución, que hace un gran esfuerzo por asegurar la confiabilidad en el abastecimiento de combustibles a todos los colombianos. ¿Qué tan confiable ven ustedes el abastecimiento en Colombia y qué retos hay para mejorar? Gracias, María Adelaida. Mira, desde el punto de vista de oferta, lo que les podría decir, tenemos 2 refinerías. Reficar está ya cerca de unos 200.000 barriles día, Barranca está por encima de los 230.000 barriles día. O sea, si sumamos lo que somos capaces de producir como país, estamos alrededor de, por encima de 390, 400.000 barriles por día, con una demanda de unos 310.000 barriles día. Entonces, pues decimos, sí, podemos producir lo que consumimos en el día de hoy, y creo que eso es un mensaje bastante positivo desde el punto de vista de oferta. Ahora, en términos de distribución, Cenit, como muchos de ustedes pueden saber, tiene una red de poliductos cercana a unos 3.600 kilómetros de tubos por todo el país. Y los mayoristas tenemos una capacidad de almacenamiento de alrededor de 10 días nuestras ventas. Y eso equivale alrededor de unos 3 millones de barriles que están ahí almacenados en las ciudades para poder distribuir el combustible cuando se requiera. Entonces, desde el punto de vista de ecuación, todo funciona bastante bien, pero como decimos en Colombia, el papel aguanta todo. Ya cuando hay una falla no planeada en una refinería, que se cayó una unidad de cracking, o una estación de bombeo de un poliducto se para, pues ahí es donde empezamos a tener problemas, porque además con una geografía tan accidentada como la es el territorio colombiano, con 3 cordilleras, pues llevar de la costa a Jumbo o a Pasto, inclusive combustibles vía carretera, es bien complejo. Entonces, cuando falla el sistema, hemos tenido épocas donde ese 10% de la demanda lo tenemos que mandar por poliductos rodantes, o sea, en camiones, y cuando te falla más o menos un 10% de la demanda, podemos tener en una semana determinada alrededor de unos 700, 800 camiones por todo el país, llevando producto para tratar de reabastecer los puntos de las plantas y poder suministrar ese combustible. Entonces sí pienso que hay unas oportunidades en tratar de manejar las crisis de una mejor manera. La refinería de Cartagena no está conectada con la refinería de Barranca. Cenit tiene un presupuesto, creo que del orden de unos 550.000 millones de pesos para tratar de unir las 2 refinerías. Creo que el caso más factible es que lo hagan a través de Coveñas con Galán y no a través de Pozos Colorados, porque ese tubo está bastante restringido en términos de capacidad en este momento, y eso sin duda le daría un alivio a todo el sistema bastante importante. Y pienso que en la medida en que también se construya un poco más de almacenamiento estratégico, podemos manejar esas crisis de una manera mucho más efectiva, porque lo ideal, lo que sí me parece de algún momento un poco absurdo, es que tengamos 800 camiones en un momento determinado, aumentando riesgo, contaminando, con una cantidad de riesgos de que no lleguen a tiempo para tratar de suplir las ciudades. Y creo que ahí hay una oportunidad importante hacia el futuro. Vale, gracias, Juan José. Necesitamos sí
inversión y nuevos proyectos de infraestructura para dar ese alivio a toda la cadena y seguir mejorando el abastecimiento en todo el territorio nacional y de una forma más eficiente. Luisa, ustedes desde el ministerio, ¿qué han identificado? ¿Qué necesidades han identificado para mejorar esta confiabilidad en el abastecimiento, en temas de nueva infraestructura, de almacenamientos estratégicos o otro tipo de mecanismos que tengan previstos, y cómo están avanzando en nuevos lineamientos de política y regulatorios para lograr estos alivios que hoy, como nos comentaba ahorita Juan José, requiere la cadena para no estar como en constante esfuerzo o tensión o estrés para lograr, y se logra realmente. Todos los colombianos tenemos garantizado el suministro, pero con un gran esfuerzo. ¿Cómo poder hacer que sea aliviar y hacer más eficiente este abastecimiento? Buenas tardes para todos inicialmente, y a mis compañeros de panel y a todos los que nos están viendo en este instante. Bastante interesante la pregunta. Creo que lo primero que empezaría por resaltar es que llevamos 2 años bastante estratégicos y de bastantes lecciones aprendidas para la cadena de abastecimiento. En Colombia específicamente, el haber transcurrido la pandemia y ver una caída histórica en la demanda que nos llevó a reinventarnos y a ver cómo configurar nuestros sistemas productivos y la cadena total de abastecimiento, nos llevó a un reto adicional durante el paro nacional en mayo del año pasado, y venir también a una reactivación económica evidente, que hoy, donde vemos unas cifras de reactivación que están reflejadas en los consumos de combustibles, diésel, gasolina, jet, donde hay unos niveles que incluso no esperábamos para este año, sino que nuestras proyecciones estaban para dentro de 4 o 5 años en el consumo, ha sido un reto enorme como cadena de abastecimiento. Y yo resaltaría que dentro de todas esas necesidades que tiene la cadena, existen las que mis compañeros han citado. La primera, que la cadena tenga la capacidad de resolver y de poder representar esos cambios y fluctuar a la medida que los cambios de la demanda y la oferta lo hacen, para poder responder a la demanda de manera permanente. El tener esa flexibilidad en la cadena de suministro y tener una diversificación de las fuentes de abastecimiento, no solo desde la parte productiva, sino de los de centros de consumo, los fuentes de transporte también, los sistemas de transporte, y también desde la producción, ese equilibrio entre la producción nacional y entre las importaciones, que a medida que crece la demanda, pues van a ser un poco más altas, como vimos en las proyecciones. De otro lado, creo que es interesante el reto de la conectividad y la intermodalidad en el manejo de los transportes de los combustibles. No es efectivo ni eficiente manejar 800 carrotanques día, pero también es necesario validar esa capacidad que hoy tenemos de los sistemas de transporte por poliducto. También es importante evaluar cuáles son los otros mecanismos de internación de los combustibles, cuáles son los otros mecanismos de transporte interno e intermodal, y a través de estos mecanismos de intermodalidad, cómo los centros y las plantas de abastecimiento también tienen la capacidad de adaptarse a esos nuevos mecanismos de transporte. Hay otro reto importante, y es la calidad. Veíamos que la transición energética es un hecho, pero venimos en una senda donde los combustibles van a ser parte de ella durante mucho tiempo, y es un reto continuar evolucionando, en donde la cadena de abastecimiento, garantizar los volúmenes y tener combustibles que le ofrezcan una mejor calidad de vida a los ciudadanos, pues se vuelve un reto adicional. Así que esta es otra necesidad que identificamos. Lo otro que podemos establecer es que hay una evidente necesidad de crear protocolos, y que creamos una definición de cómo resolver las emergencias y cómo responder ante las fluctuaciones de cualquier tipo, sean regionalizadas o incluso a nivel nacional. ¿Y qué está pensando el gobierno en ese sentido? ¿Y cómo estamos trabajando para que esto no sea una política del gobierno de paso, sino sea una política pública para que todos los colombianos tengan una garantía de suministro? Estamos desarrollando y trabajando en conjunto con la Unidad de Planeación Mineroenergética en la expedición y en la adopción de los planes indicativos de abastecimiento, como un plan de continuidad y un plan de expansión de la red de poliductos, de tal manera que el abastecimiento de combustibles y la confiabilidad de los sistemas sea pensada al mediano y al largo plazo, no medidas de pronto transitorias que hoy en día no le den esa capacidad y ese sueño de inversión a todo el sector privado. De otra parte, están los almacenamientos evidentemente estratégicos. Como gobierno, desde el año pasado empezábamos a dilucidar
qué tipos de almacenamiento se hacen necesarios en la cadena de abastecimiento, unos almacenamientos estratégicos, unos almacenamientos de respaldo que respondan mucho más rápido a los centros de consumo, unos almacenamientos operativos en los sistemas de transporte y adicionalmente hacer énfasis en los sistemas, en los almacenamientos que tienen los comercializadores, como es el caso de los distribuidores mayoristas. Y es necesario hacer énfasis que no solo se quede en el papel, como decíamos todos, en el que haya una lámina construida, sino que también tengamos el producto disponible y cercano a los centros de consumo. Esa es otra de las necesidades identificadas, y es que los centros de consumo, o a lo mejor los puertos y las fuentes de internación y las fuentes donde están los productos, están lejanas o son difíciles de suministrar hacia los centros o traer el combustible hacia los centros que están requiriendo los volúmenes adicionales. De otro lado, ¿qué estamos pensando? Los almacenamientos estratégicos se hacen necesarios, pero conjuntos con una política integral, una política de abastecimiento que nos defina cuáles son los lineamientos, los requisitos, cómo funciona la contratación, dónde deben estar ubicados, cuál es la calidad, cuál es la hoja de ruta para poder llenar esos inventarios y esos almacenamientos que estamos hablando. Y de otro lado, ¿qué más avances tenemos en nuestra regulación? Estamos trabajando en la definición y el fortalecimiento de las relaciones contractuales en los agentes. ¿Para qué? Para que exista esa firmeza en el suministro, para que exista la capacidad y la competitividad de generar la apertura de un mercado donde ingresen nuevos competidores, nuevas fuentes, nuevos proveedores, y que existan unos mecanismos serios que le den garantías a todos los ciudadanos del país con que van a contar todos los días con combustibles para sus necesidades. De otro lado, tener un CNO, un Centro Nacional de Operaciones, donde la información fluya, donde todos podamos conocer cuál es el estado del abastecimiento y fortalecer y tomar medidas necesarias para el control y para garantizar el suministro día a día. Y de otro lado es hacer énfasis en que no solo es trabajar en las medidas regulatorias, sino también trabajar en conjunto con el sector privado. ¿Para qué? Para que el transporte por poliductos cuente con sus remuneraciones, con sus obras, con su infraestructura, con las señales adecuadas, con la transparencia en la información y darle continuidad al abastecimiento de combustibles, haciendo parte no solo de los combustibles fósiles, sino también con una política orientada a la mejor calidad y a la mezcla al desarrollo de biocombustibles de última generación que nos lleven a garantizar el abastecimiento día a día. Vale, Luisa, ¿no? Muy completa tu intervención, nos deja muy claro el panorama hacia dónde va y que va a haber un gran esfuerzo por mejorar esa confiabilidad en el abastecimiento con una intención de dar una apertura, que creo que eso aliviaría bastante la confiabilidad porque habrían más actores en un ambiente de mayor competencia, que seguramente el beneficiario final de toda esa competencia y ese esfuerzo va a ser el consumidor final. En ese tema de la apertura, Juan José, quisiéramos que nos contaras también un poco qué retos habría para ir haciendo ir dando pasos hacia esa apertura a las importaciones por parte de otros agentes y que haya una mayor competencia en el abastecimiento. María Adelaida, bueno, el tema precio es fundamental. Con crudo a $80 por barril y teniendo en cuenta que hoy en día un galón en el Golfo está $1 por encima del ingreso al productor en la gasolina corriente y en la extra, pues tal vez un poco menos y en el diésel, algo así también, y teniendo un flete como unos 45 centavos de dólar, 45, 50 centavos de dólar para ponerlo en Colombia, pues definitivamente que si uno quisiera tener acceso a traer combustibles de mejor calidad o importar, pues se hace un poco complejo por el tema precio, ¿no? El segundo punto es el acceso a la infraestructura en igualdad de condiciones a Ecopetrol. Creo que ahí pues todavía las reglas podrían aclararse de una mejor manera y pues entiendo al gobierno, el gobierno está en una situación bastante compleja porque tal vez lo comentábamos el otro día, el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles estima que va a terminar con un saldo en déficit de unos 8.600 billones de pesos. Eso es un 60% de lo que se pretendía recaudar con la reforma tributaria. Y creo que pues siendo esto un elemento tan importante del
del costo de la canasta familiar o del presupuesto mensual de los colombianos, pues hay que manejarlo con mucho cuidado. Pero sin duda estamos muy dispares con el mercado internacional y tratar de jugar desde la empresa privada para tratar de buscar alternativas a ser un poco más eficientes, se vuelve bastante complejo con ese delta de precios que existe hoy en día, ¿no? Sí, hay otro tema que también quisiera comentar, porque pues tal vez lo vamos a tocar más adelante. Estamos tratando de incentivar y de buscar combustibles de mejor calidad, pero también la parte impositiva, cuando tú miras las estructuras de precios de una gasolina extra contra una gasolina corriente, pues tanto el impuesto nacional como la sobretasa pues tienen deltas bastante importantes en su estructura versus un combustible de menor calidad. Entonces, pues como política de Estado, si en realidad queremos promover combustibles un poco más eficientes, de mejor calidad, con menores emisiones y todo lo que esto conlleva, mientras acompañamos toda la transformación energética, sí debemos revisar esas estructuras de precios de tal manera que se promueva lo más limpio o lo de mejor calidad, ¿no? De acuerdo, hay un reto ahí importante en tema de precios para lograr esa competitividad y, como dice Luisa, por ahora ir avanzando en dar esa garantía a lo largo de la cadena con los contratos para tener mayor garantías para luego dar sí esa apertura al mercado que pueda asegurar diferenciación de productos, mejor calidad, mayor competitividad y en últimas pues un consumidor con mayores opciones. Y en este proceso de diversificación de la canasta energética y de transición energética que se va a seguramente ir materializando sobre todo y especialmente en nuestro país en el sector transporte, donde hay un reto importante de diversificación. Darío, cuéntanos un poco cómo desde tu experiencia y los estudios que han realizado, ¿cuál es la expectativa y cómo se espera se vaya dando esa diversificación de la canasta energética en el sector transporte en Colombia? Bueno, como bien lo indicó Felipe en su presentación, el cambio tecnológico en transporte ya comenzó y comenzó de una manera bastante fuerte hace apenas 2 años, pero estamos viendo un crecimiento en vehículos livianos, en ventas de vehículos livianos, de híbridos o eléctricos, híbridos de enchufar también, del 86% anual. Y eso pues es un incremento muy grande, aunque todavía es una pequeña fracción, también lo mostró Felipe, es una pequeña fracción del total. Yo creo que ya estamos en el proceso de haber pasado el punto de quiebre de la incorporación de flotas alternativas. Y hay un gran incentivo de gobierno y un gran apoyo de gobierno en este momento con meta muy ambiciosa de 600.000 vehículos en el año 2030, que realmente es un parque automotor ya significativo y que si esa senda, para poder llegar a esa senda, los incentivos que ha puesto el gobierno incluso necesitan un poco de refuerzo porque no alcanzan a compensar los diferenciales de precio. Pero los precios internacionalmente de los vehículos alternativos también están cayendo de manera muy rápida. Las baterías se están haciendo más compactas, más densas, con mayor autonomía, que es una gran preocupación del mercado de los usuarios. Entonces, esa transición ya cambió. Y entonces dice uno, se acabó el negocio. La verdad no, todavía el negocio para combustibles líquidos se mantiene por lo menos al 2035, incluso un poco más allá con las diversas proyecciones, las que hace la UCME, las que hemos hecho en el CRE, en el Centro Regional de Economía y Energía, muestran que estamos en esos 2 rangos que también mostró Felipe, esa estabilidad y empieza a caer, o si las políticas de restricción de emisiones se hacen muy fuertes, pues
tenemos que ir por una senda en que ese cambio tecnológico tiene que darse de una manera más rápida. En términos de política pública, Colombia se ha anunciado la carbono neutralidad al 2050 y eso significa que nos tendríamos que mover incluso más rápido de lo que nos estamos moviendo ahorita. Pero hay restricciones de precio, hay restricciones de costo, de qué podemos hacer, y no solo en los costos de los vehículos, que en este momento, a pesar de los incentivos tributarios que existen y otros tipos de incentivos, siguen siendo vehículos en la gama alta, no son los vehículos que se comercializan de manera mediana o incluso económicos en el mercado. Entonces los combustibles líquidos van a seguir teniendo un papel preponderante por un tiempo largo, y allí la eficiencia energética va a jugar un papel en bajar un poco la demanda, porque estos vehículos van a ser mucho mejores por galón de combustible, pero va a seguir existiendo un mercado. Tal vez lo que crezca al tiempo con la electrificación también es el uso de gas licuado de petróleo, que recién estamos comenzando, y también el tema de gas natural, que si bien tuvo un gran fortalecimiento hace unos años, no se ha vuelto a generar, y es importante la oportunidad del gas natural, y de hecho pues el Congreso pasó una nueva ley de gas combustible que obliga, por ejemplo, que las flotas de buses sean en un 30% de gas natural, y es un gran consumidor, o los vehículos de gobierno, los que compre el gobierno, también sean 30% de gas combustible. Entonces, la buena señal a la audiencia del día de hoy es que sí hay un cambio y hay que estarnos preparando para ese cambio, pero no es tan abrupto ni tan rápido como algunos auguran. Gracias, Darío. Felipe, de cara a esta diversificación de la canasta energética, ¿qué recomendación en tema de precios podrías dar para el caso colombiano? Ahorita veíamos lo que comentaba Juan José, el alto subsidio que tienen hoy los combustibles líquidos, y pues pareciera que avanzar en ir eliminando gradualmente estos subsidios va a ayudar a esa diversificación que se quiere de cara a promover energías más limpias y dar este cambio. ¿Qué recomendación, digamos, basada en la experiencia internacional, nos podrías dar? La cuestión del precio, comparto con Juan José, es la cuestión más crítica que tenemos. Y mira el dilema que tratamos, ¿no? Al mismo tiempo que queremos, ¿no?, reducir el cambio climático, tener el aire más puro, actualmente, si miramos los precios de los combustibles, ¿no? Y yo hablando aquí desde Estados Unidos, ¿no? Pero está muy caro, donde tendría que ser quizás la situación o la oportunidad, cuanto más caro sea el combustible del hidrocarburo, mejor, ¿no? Para que apalanquemos el cambio a otras alternativas, pero la situación no es tan sencilla así. Pero ese es el dilema que tratamos, ¿no? Porque igual tener el crudo a 100, 120, 130 sería ideal para este cambio, ¿no? Para traer que las alternativas sean más ventajosas. Pero el tema siempre va a ser, ¿no?, de condiciones que sean transparentes, ¿no? Condiciones que sean que no favorecen un determinado sector, que no favorecen un determinado player, ¿no? Para que el precio no sea, no es decir común, pero sea tratado de una manera igual, para que la competencia sea más para el negocio do que a través del sistema de precios. Perdón. Lo que ocurre en Colombia y igual en América Latina es que las economías son muy frágiles, ¿no? Si mira lo que ocurre, la crisis que hay con los vecinos, con Brasil, ¿no? Yo soy brasileño y sigo este mercado, pero ven ahí la situación. El mercado es abierto, utilizan la paridad de importación, similar a lo que hace Colombia, pero en Brasil no hay un fondo de estabilización del precio, pero el precio va subiendo, ¿no? Sube aquí en Estados Unidos, sube allá en Brasil. Pero sobre eso, ¿no?, sobre las condiciones de suministro, ¿no?, de oferta y demanda a nivel global,
tenemos la situación económica, donde el cambio, ¿no?, de la moneda creó un sobreefecto, ¿no?, en el precio, donde va más allá de lo que es la energía, ¿no? Son cuestiones de la economía del país, ¿no? Entonces, ¿cómo uno puede balancear, ¿no?, todas estas variables para que el consumidor tenga un precio que sea un precio de mercado, pero algo que, ¿no?, la población pueda pagar por eso, ¿no? Entonces, siempre va a ser una discusión, pero si miramos las condiciones donde sea el sector que sea el sector de combustible, sea el sector, ¿no?, de refinación, tener condiciones que el mercado y los precios sean precios internacionales, precios donde no hay transparencia, ¿no?, pocas restricciones. Yo creo que ese es el mecanismo, ¿no?, de atraer condiciones para que el precio sea más estable. La volatilidad en precios en lo que es energía, eso va a seguir existiendo, ¿no? Tenemos que dar en cuenta que estamos en una situación que no es normal, ¿no? Estuvimos, como mencionó Luisa, ¿no?, tuvimos la destrucción de la demanda con la pandemia, donde llegamos a tener precios del crudo negativo. Hoy tendríamos que celebrarlo, ¿no? Pero ahora estamos en una situación que estamos a casi 100. Entonces, bueno, pero es que estamos en un desbalance, ¿no?, de lo que es oferta y demanda. Y tenemos que tomar en cuenta que, y sobre todo eso ponemos la transición energética. O sea, hay una mezcla de varias cosas, pero es, ¿no?, mirar hacia adelante. ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan estratégico? ¿No? Hacer un puente, y lo que menciona Luisa, si vamos a pensar en inversiones, vamos a decir poliductos, ¿no? Al invés de quizás pensar solamente en transportar gasolina y diésel, pero si vamos a hacer esa inversión, quizás transportemos el CO2, transportemos el hidrógeno, ¿no?, ya que vamos a invertir, que sea, no se utilice los modos tradicionales que tendríamos que haber hecho ayer, pero miremos hacia adelante, ¿no? ¿Cómo aprovechar quizás, no, si vamos hacia la transición energética, aprovechar infraestructuras ya existentes o las que vamos a expandir, pero pensando más allá de lo que sean los combustibles líquidos? Quizás esas condiciones sean importantes. Pero al final, precios es siempre difícil, ¿no?, de tener una fórmula, ¿no? Hasta mira las discusiones que existen hasta en un país donde Estados Unidos, ¿no?, los mayores productores de petróleo, con la capacidad de 18 millones de barriles día, ¿no?, de refinación, ¿no? Hasta acá, donde no hay ninguna empresa del gobierno, estamos discutiendo, el precio de los combustibles está muy alto en las estaciones de servicio. O sea, es siempre un impacto porque sabemos de las consecuencias que tiene la economía, pero no, tratar de establecer condiciones que la política de precios sea transparente, sea estable, ¿no? Yo creo que no hay garantía de que sea la más barata, ¿no? Pero es la tendencia que tenemos que buscar, y es lo que vemos en los mercados más eficientes, ¿no?, a nivel global, que Colombia podría usar como ejemplo. Muchas gracias, Felipe. Darío, también en línea un poco con lo que comentaba ahorita Felipe, ¿qué tan avanzado va, digamos, el desarrollo tecnológico y nueva infraestructura de cara a estos nuevos energéticos, incluso el hidrógeno? ¿En qué momento lo están viendo ustedes? La movilidad eléctrica, bueno, las distintas opciones que se le van a abrir, el abanico de opciones que se le van a abrir a los consumidores. Bueno, el tema de movilidad eléctrica pues está avanzando muy rápido, y una de las cosas que pasó la semana pasada en la COP en Glasgow fue una adquisición de un compromiso muy grande por 31 países de dejar de vender vehículos de combustión fósil en el 2035. Algunos antes, pues sabemos que Noruega pues le está apuntando a solo en 3 años dejar de hacerlo, y otros países del norte europeo también. Pero hay países de la región, hay países como Costa Rica que se suman a esto, que se suma Uruguay, se suma El Salvador, países de la región o países en desarrollo grandes como la India, que para vehículos de 2 y 3 ruedas también está haciendo estos compromisos.
Entonces esto va a mover muchísimo y pues también está en el gran interés de los armadores de vehículos de mover muchísimo la tecnología hacia adelante. Pues China lo lideró, pero ahora cuando ya esto aparece en todas partes, vemos hoy al presidente Biden en una Hummer eléctrica demostrando el interés del gobierno de los Estados Unidos en promover la electrificación de todo tipo de vehículos, incluso estas SUV bastante grandes. Entonces, yo creo que las señales para la industria y las oportunidades están bastante fuertes y la industria se está moviendo de manera que logremos esa electrificación. Pero la cadena de la electrificación requiere otro tipo de inversiones de las cuales no hemos discutido mucho. Y estas inversiones incluyen mejora de la red eléctrica, para poder conectar estos vehículos en los hogares o en las oficinas, y necesariamente hay que reforzar esa parte y definir quién paga ese refuerzo, y eso requiere también un desarrollo. Por el otro lado está la promesa del hidrógeno verde y el hidrógeno azul como combustibles limpios que requieren también otras tecnologías asociadas, por ejemplo, la captura de carbón para poder producir el hidrógeno a partir de metano y no por electrólisis, que es la otra manera de lograr el hidrógeno. Y allí, pues, ya tenemos una hoja de ruta, es algo bien importante. El gobierno nacional ha planteado la hoja de ruta, pero resolver cada uno de los pasos de esa cadena va a ser complicado, pero compañías grandes que están en la diversificación energética como el propio Ecopetrol están subidos en esa hoja de ruta hacia el hidrógeno. Pues ya sabemos que Ecopetrol ya sale solo de sus combustibles a base de petróleo tradicionales, ya es propietario de una gran transmisión de energía y hace esfuerzos en no convencionales, porque es lo que tenemos que buscar en esa diversificación. La tecnología ha venido avanzando muy rápidamente y la barrera está todavía en precios altos y en aceptación por parte de los mercados. Ahí los pilotos van a jugar un papel fundamental para esa aceptación. Vale, Darío, no, muchas gracias. Y ya para cerrar, porque se nos agota el tiempo, Luisa, muy breve, cuéntanos ya para cerrar en cuanto a lineamientos de política para esta diversificación. ¿Cómo están avanzando ustedes en eso? Ya muy cortico, unas conclusiones que nos puedas compartir. Claro que sí. Creo que hemos dado hitos importantes. Hemos tenido la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica desde el 2019, tener la hoja de ruta de cuáles son esos combustibles de cero y bajas emisiones en temas de movilidad, lo más importante, donde planteamos ya la energía eléctrica, el hidrógeno, el uso del GLP y asimismo los combustibles y los biocombustibles en sus mezclas. Fuimos con esta transición energética que no solo nos habló de la necesidad de crear puntos y conectividad para que se masifique la conexión y el uso de vehículos eléctricos a nivel nacional para que pueda ser una realidad en todo el país y darle acceso a todos los colombianos a estos beneficios, sino que también en pro de seguirnos convirtiendo en ese líder regional por encima de países como Chile y como República Dominicana. Hoy continuemos trazando una hoja de ruta con el hidrógeno y de otro lado también a través de esa ley de transición energética potencializar la investigación y el desarrollo de pilotos de biocombustibles que no solo estén orientados al biocetano como conocemos o los bios tradicionales, sino también de última generación. ¿Por qué no continuar inspeccionando el tema del biojet, el tema de la biomasa y darle cabida también a estos temas de biocombustibles como país para que esta matriz de transformación energética y esta canasta energética nacional sea más diversificada y logre la competitividad y la inclusión y el crecimiento que estamos buscando? Vale, no, bueno, muchísimas gracias, Luisa, muchísimas gracias a todos. Realmente ha sido muy interesante el aporte que han hecho esta tarde. Creo que nos quedamos con un mensaje muy claro de que los combustibles líquidos seguirán estando acá presentes y hay un reto importante de inversión, de infraestructura, de mejora de la calidad, de diversificación y todos pues, y de innovación también en beneficio final del consumidor, una energía que le llegue al acceso a precio asequible
y ahí hay un reto importante, no solo en Colombia, sino como veíamos, Felipe, a nivel internacional. Entonces, bueno, muchas gracias por las intervenciones, ha sido muy interesante y bueno, creo que damos por terminado nuestro panel. Un placer acompañarlos. Gracias. Hasta luego. Gracias.